¿En qué punto una sociedad se convierte en cultura y una cultura en civilización? Un horizonte difuso en el ámbito de la historia latinoamericana que vamos a intentar aclarar al menos un poco. Porque como siempre te digo, en este tema las cosas en nuestro continente no pueden ser tan tajantes debido a que nos encontramos básicamente en pañales en los estudios de la historia precolombina. Y como el tema es largo, vamos directamente a ello. Empecemos entonces con qué significa ser una sociedad tribal. Pues es una organización social posterior a los grupos neolíticos y previa a la cultura, conformada por la asociación sobre todo de varias familias en torno a un espacio geográfico reducido. La sociedad tribal no poseía una estratificación social ni política determinante, aunque podían haber casos con consejos tribales. Estos usualmente no tenían la suficiente autoridad legal para hacer cumplir las resoluciones a gran escala, por lo que su poder se solía ver diluido. En la sociedad tribal no existe un desarrollo agrícola intensivo, aunque se presentan casos muy puntuales de domesticación de algunas plantas, pero en general su modo de alimentación sigue siendo la caza, pesca y recolección de frutos. Este factor es el que precisamente les mantiene como nómadas o seminómadas, uno de los principales puntos que les aleja a los conceptos de cultura, y más aún de civilización. Así, en el territorio del actual Ecuador podemos mencionar como ejemplo de sociedad tribal sofisticada a la llamada cultura Las Vegas, desarrollada entre el 8000 y 4000 a.C. en la provincia de Santa Elena, y de la que posteriormente evolucionaría Valdivia. Siendo seminómadas, construían sus viviendas de materialidad perecible en algunos lugares, y para tiempos determinados, para aprovechar así las fuentes de alimento disponibles en la zona, pues aún eran recolectores y cazadores. El aumento del nivel del mar y la dificultad de caza mayor fue volviendo a esta sociedad algo más sedentaria para recolectar productos más predecibles. Aunque el desarrollo de la agricultura debió ser difícil debido a las condiciones desérticas del suelo y el clima de la península. Finalmente, el desarrollo de herramientas más sofisticadas que los grupos neolíticos, aunque aún no tan perfeccionadas como la fase de culturas, es otro factor que ubica a Las Vegas dentro de la categoría de sociedad tribal. Sin embargo, se podría decir que en su segunda fase, Las Vegas inicia la transición al siguiente nivel. Continuando con la definición de cultura, este concepto aparece en el siglo XIX como parte del discurso de identificación nacional de los países de Europa, basados en los pueblos que vivieron previamente a la conquista romana en sus respectivos territorios. De allí que no sea aplicable 100% a la realidad prehispánica, pues surge de entornos totalmente diferentes y apreciaciones distintas de lo que es más o menos desarrollado. Sin embargo, a breves rasgos, se puede decir que la sociedad tribal pasa a convertirse en cultura cuando desarrollan la agricultura para reemplazar a la caza y la recolección, lo que ocasiona que se envuelvan sedentarios, construyendo centros poblados simples, es decir, de vivienda y en algunos casos combinados con centros religiosos, pero sin un concepto urbano. Asimismo, y más importante todavía, es que empiezan a desarrollar características propias que los diferencian de otros grupos con los que coexisten, como en las expresiones religiosas y artísticas que se perfeccionan con relación a la rusticidad de las sociedades tribales. Asimismo, empiezan a organizarse en conjunto a sus similares para enfrentar capítulos bélicos, aunque continúan siendo tribales en la práctica. En este sentido, una cultura importante sería la Mayo Chinchipe Marañón, con 5000 años de antigüedad en promedio, que se ubicaba en la región sur de la Alta Amazonía ecuatoriana y norte de la peruana. Con centros poblados simples, constituidos por edificios en espiral, desarrollo incipiente del intercambio con otras culturas, sobre todo de la costa, comprobado por la presencia de Conchis spondylus. La agricultura incipiente, ejemplificada en la domesticación del cacao que tuvo lugar por primera vez en el continente, y desarrollo de un estilo artístico propio que se refleja en la cerámica. Y continuando con el concepto más polémico, pasamos a ver el de civilización. Pues por definición, una cultura debe presentar 5 pilares para considerar que ha madurado al nivel de civilización. Estos son un sistema de escritura, uno de gobierno, la producción de excedentes alimentarios, la división de trabajo y la urbanización, siendo este último quizá el más importante de todos. Sin embargo, el término puede llegar a tener un umbral de aplicación bastante difuso, pues varias civilizaciones consideradas como tales no cumplen con todos los parámetros señalados anteriormente, llegando a constituirse en la práctica como culturas altamente desarrolladas, aunque no totalmente maduras. Pues todas las civilizaciones son culturas, pero no todas las culturas llegan a ser civilizaciones. En América, por ejemplo, es comprobado que los únicos que desarrollaron el pilar relacionado con un sistema de escritura fueron los mayas. Y aún así existen otras culturas que son consideradas como civilizaciones, como la inca, la mexica, la caral, la valdivia y algunas otras. Estas tienen en común haber alcanzado los restantes 4 pilares con una estratificación política o gobierno, comercio de sus excedentes de producción, desarrollo de una pirámide social basada en la división del trabajo y la construcción de centros urbanos complejos.
En este sentido, y tomando el caso de la cultura Valdivia que tanta polémica causa, podemos anotar cómo se sabe que mantuvo un sistema de gobierno matrilineal, es decir, regido mayoritariamente por mujeres, representadas por las mal llamadas Venus de Valdivia. Asimismo, lograron comerciar con el excedente de su producción, tanto agrícola como cerámica, siendo estas actividades aquellas en las que además fueron pioneros en el continente. Su sistema social dividía el trabajo entre gobernantes, líderes religiosos, productores agrícolas, pescadores y artesanos. Y finalmente, sus centros urbanos, como el de Real Alto, no fueron simples poblaciones de viviendas como sus culturas antecesoras, sino que se diseñaron en torno a espacios públicos, edificios religiosos y administrativos, además de haber quedado demostrado la complejidad de su materialidad. Entonces, es evidente que Valdivia, al igual que los incas, mexicas y carales, cumple con 4 de los 5 pilares en los que la historiografía basa su concepto de civilización, aunque como hemos señalado, en la práctica este tiende a ser difuso y mucho más amplio. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana y americana en general. Déjame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.